Vamos a estar buscando, hermanos, vamos a hacer un repasito de lo que ya hemos visto y entramos a la parte pues que nos toca el día de hoy. Jesús, vimos la semana pasada que Jesús fue arrestado por los judíos dirigidos por Judas, el traidor. Nadie podría haberle hecho nada si él mismo no hubiera decidido beber la copa que el Padre le había dado para llegar a ser nuestro Salvador. Así que como un cordero que va a ser sacrificado, él nunca, y lo vimos la semana pasada, nunca ofreció resistencia. Pilato fue encargado de juzgar a Jesús. Estuvo bajo una intensa presión porque pronto se dio cuenta de que era inocente. Y en varias ocasiones él quiso soltarle diciendo, no hallo delito en él, pero no pudo a causa de la insistencia de las autoridades judías. La acusación contra Jesús era que él decía ser el rey de los judíos. El Señor afirmó que lo era, pero que su reino no era de este mundo, es decir, que no se establecería por medios humanos. Los judíos lo acusaban de ser un malhechor, un supuesto Mesías que alborotaba la ciudad y que prohibía dar tributo al César. Ahora, el hecho de que Pilato hizo muchos intentos por liberar a Jesús, y puede ser que en este punto, hasta donde vimos la semana pasada, él pide que le traigan agua y se lava las manos, pero en ningún momento esto exonera a Pilato en ninguna manera. Él es culpable. Así que vemos que al final él lo entrega para que sea crucificado y tomaron a Jesús y le llevaron. En el capítulo 19, verso 5, dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Pero Jesús es más que el hombre. Jesús es el Cristo, es el Mesías del cual se escribió en todo el Antiguo Testamento y los profetas. Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. Y Juan lo dice, lo escribe en este evangelio, escribió todas estas cosas para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo y para que tengamos vida en su nombre. La crucifixión de Cristo es uno de los momentos más cobardes e infame en toda la historia humana. Sin embargo, se trata de nuestra redención y necesitamos verla bajo varios puntos. Desde el punto de vista de Dios, la crucifixión es una propiciación. Es el propiciatorio donde Dios puede extendernos su misericordia. Es el lugar donde fue hecha la completa satisfacción a fin de que un Dios santo y justo pudiera salvarnos a nosotros los pecadores. El trono de Dios, en lugar de juicio, se transforma en un lugar de misericordia. En lugar del juicio que merecíamos, Jesucristo llevó nuestra culpa y lo hemos estado cantando en esta mañana y vemos que Dios queda satisfecho. Desde el punto de vista de Jesucristo, fue un sacrificio, es el Salvador y se hizo ofrenda por el pecado. Es una ofrenda de olor grato a Dios. Fue también un acto de obediencia, como lo dice Filipenses 2, 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Desde el punto de vista de Satanás, fue un triunfo, pero también fue una gran derrota. Fue un triunfo herir en el calcañar a la simiente de la mujer, como fue dicho en Génesis 3. Pero fue una gran derrota, porque esa misma simiente lo hirió en la cabeza. Cristo destruyó el poder de Satanás y el poder de la muerte. Desde el punto de vista del mundo, la crucifixión no es nada más que un asesinato cruel. Ven a Jesús Nazareno, un hombre. Ven la injusticia. Pero recordemos lo que Pedro predicó en Hechos 3, 14 y 15, que dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Esto da cumplimiento al Salmo 94, 20 y 21, que dice: se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Juan en el capítulo 19 nos da una descripción minuciosa de la crucifixión. Vemos todos los detalles que él va escribiendo. Hace mención del lugar y de este lugar da pocos detalles. Hoy día en Jerusalén está un lugar que se cree que es este lugar donde Jesús fue crucificado. Existe una formación rocosa como la Calavera. Se encuentra fuera de las murallas de la ciudad y se cree que es el verdadero lugar del Gólgota. En el Antiguo Testamento, toda ofrenda por el pecado era llevada afuera del campamento a un lugar limpio, según Levítico 4:12, que dice: en fin, todo el becerro se sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, en donde se echan las cenizas será quemado. Así que esta profecía referente a él, nuestra ofrenda por el pecado, también cumple los tipos del Antiguo Testamento. Nuestra ofrenda por el pecado, el Señor Jesucristo, también fue llevado afuera de la ciudad donde fue crucificado. El escritor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 12, pone énfasis en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo padeció fuera de la puerta. Versículo 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. En cuanto al título que le pusieron en la cruz, cada evangelio lo escribió de forma diferente. Habría que juntar todas para encontrar el título exacto. Mateo, por ejemplo, 27:37 dice que el título que le pusieron sobre la cruz decía: este es Jesús, Rey de los judíos. Marcos 15:26 dice: el Rey de los judíos. Lucas 23:38 dice: este es el Rey de los judíos. Y nos dice que estaba escrito en hebreo, griego y latín. Dice el relato del Evangelio de Juan que Pilato escribió un título que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y también nos dice igual que Lucas, que estaba escrito en hebreo, griego y latín. Lo que sí podemos decir es que fue escrito en 3 idiomas: hebreo, que representaba el idioma de la religión; griego, que representaba el lenguaje de la cultura y educación; y latín, que representaba el idioma de la ley y del orden. Y fue escrito para que todo el mundo viera que el Señor Jesús murió por todos.
y que este evangelio debe ser predicado en todo el mundo. Jesús es la única esperanza del mundo. Hay muchos detalles de la cruz y de la crucifixión que no han sido reveladas al hombre. Fue la transacción entre el Padre y el Hijo por los pecados del mundo. A nosotros sí nos corresponde aceptar por medio de la fe el perdón que se nos concede mediante la muerte de Cristo en la cruz. En los versículos 23 y 24, cuando Jesús estaba en la cruz, dice que los soldados dividieron sus ropas en 4 partes y se las repartieron, pero su capa era una sola pieza, así que la sortearon a ver quién se quedaba con ella. Y se cumple entonces la escritura en el Salmo 22, 18 que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. En el versículo 26 y 27 dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús llama a María mujer, igual que aquel día en las bodas de Caná, cuando estudiamos el capítulo 2, versículo 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y después al discípulo: he ahí tu madre. Ahora sí había llegado la hora, que él debía morir, pero no iba a quedar allí muerto. Iba a resucitar al tercer día y será glorificado. Su relación con ella se romperá. Y para ella, tanto como para nosotros, él será el Cristo glorificado. Su resurrección vindicará el nombre de ella para siempre. Es decir, la reputación de ella quedará vindicada. Pero ella tiene que venir a Cristo por fe, así como todos los demás creyentes. Mientras él muere clavado en una cruz por los pecados del mundo, él no la olvida. Y le dice al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Sabemos después, en Hechos 1, 12 al 14, que ella estaba con los discípulos y oraba con los discípulos en el aposento alto después de la resurrección de Jesús, y después de eso no se menciona más. Dice Hechos 1, 12 al 14. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mientras ella viviera, Juan la tendría en su casa y cuidaría de ella, así como el Señor le pidió que hiciera. Del versículo 28 al 30, Juan con cuidado nos enseña que la escritura se cumple. Hay algunos capítulos en el Antiguo Testamento que tienen que ver especialmente con la crucifixión de Jesús. Por ejemplo, Génesis 22, Levítico 16, Salmo 22, Isaías 53. Y hay 28 profecías que se cumplen mientras él estaba en la cruz. La expresión tengo sed, versículo 28, es el cumplimiento del Salmo 69, 21 que dice: me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. El versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
Los evangelios registran que Jesús pronunció algunas palabras poco antes de morir en la cruz. Una de las más famosas es el grito: Tetelestai, consumado es. La palabra tetelestai viene de la raíz griega del verbo teleo, que significa poner un fin a, realizar algo completamente, terminar, acabar, llevar a su término, su plenitud. Es el último acto que completa un proceso. Jesús, volviendo un poquito atrás, en la reunión que tuvo con sus discípulos la noche antes de su crucifixión en el aposento alto, habla íntimamente con su Padre y le dice en Juan 17:4, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Seguro que los discípulos en ese momento no entendían nada. Había un anuncio de traición. Había un anuncio de abandono de parte de ellos. Había un anuncio de asesinato del maestro. Ahora hay un anuncio de que hay algo que ha terminado, que ya no hay nada más que hacer. Los discípulos confundidos. Y de allí Jesús se dirige al huerto de Getsemaní y de Getsemaní a la cruz, y en la cruz pronuncia frases muy conocidas por nosotros. Palabra de perdón: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Palabra de salvación: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras de amor: mujer, he ahí tu hijo. Discípulo, he ahí tu madre. Palabra de angustia: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabra de sufrimiento o necesidad humana: tengo sed. Palabra de triunfo: tetelestai, consumado es. Palabra de seguridad: en tus manos encomiendo mi espíritu. Nadie puede pagar la deuda que Cristo canceló en la cruz. Nadie puede obtener perdón de Dios a través de nada, ni a través de indulgencias o rezos a Dios o a María o a cualquier otra imagen después de la confesión de pecados, como una forma de pagar una deuda que solo Cristo canceló en la cruz y que promulgó como tetelestai, consumado es. La doctrina bíblica de la justificación por la fe está en contradicción con la manera como se practicaba y se sigue practicando hoy con aquella frase: consumado es. Desde antes de la fundación del mundo, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vislumbraron la historia de la humanidad, la creación de Adán y Eva, la caída de Adán y Eva y la ruina de la raza humana. Y en esa conversación intertrinitaria entre ellos, el Hijo se ofrece voluntariamente para ser inmolado una vez la historia produjera el momento. Primera de Pedro 1 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Jesús estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 5, 12 al 14 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: el que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. A partir de la caída de Adán y Eva, luego de la elección de Abraham, usted va viendo en la narración de los tiempos la historia de 2 pueblos: el pueblo hebreo y el pueblo que no conocía al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y el pueblo hebreo construye su historia entrelazada con el pueblo que no conocía a Dios, pero de manera distinta a la vez. Vemos el imperio egipcio, que surge, pero al hebreo esclavizado por 400 años. Luego surgió el pueblo de Asiria, que se lleva 10 tribus como esclavas, las tribus del norte de Israel. Luego vemos el imperio de Babilonia, que se lleva las otras 2 tribus del sur de Israel en esclavitud. Luego vemos el imperio persa, luego el imperio de Grecia, luego el imperio de Roma, y en cada uno de estos casos el pueblo hebreo era esclavo del imperio que preponderaba en cada ocasión. Y podemos ver a esas 2 historias entrelazadas y al mismo tiempo distintas. Y en la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo bajo la ley, bajo el imperio romano. Es como si Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hubiesen pensado, mire que estoy diciendo, como si hubiesen pensado en la historia de la humanidad como una gran obra de teatro. De manera que Dios es el director de la obra y nosotros los actores, y el mundo es el teatro. Y en un momento de esa obra, la cruz es levantada y Jesús es crucificado. Y desde allí Él grita: tetelestai, consumado es la obra de redención. Charles Spurgeon decía en el siglo XIX, él fue un teólogo, predicador, misionero, erudito bíblico, escritor y pastor bautista inglés. Lo largo de su vida pasó evangelizando alrededor del mundo 10 millones de personas. Y a menudo predicaba 10 veces a la semana en distintos lugares. Sus sermones han sido traducidos a varios idiomas y es conocido como el príncipe de los predicadores. Él decía que consumado es, tetelestai, era un océano de significado en una gota de lenguaje.
Una sola palabra con tanto contenido. Es tan profunda que es un océano de significado. Tetelestai significa que hubo un hecho completo, completado. Y que su significado tiene un efecto que dura para siempre. Tiene un efecto permanente. Y alguien lo hizo por usted y por mí. Él lo hizo todo. Él es todo, como cantamos en uno de los cánticos. Él es todo para mí. Juan no dice qué fue lo que él completó, pero a lo largo del resto de las escrituras sí lo dice. ¿Cuándo y cómo era usado esta palabra? Póngame atención a esta parte. Los siervos esclavos, cuando recibían una encomienda de parte de sus amos, tenían que hacer el trabajo de la mejor forma posible. Y cuando terminaban el trabajo decían, Tetelestai, lo que me mandaste a hacer lo terminé, lo completé. Por otro lado, los artistas que pintaban y los escultores que hacían sus esculturas, cuando terminaban lo inspeccionaban antes de presentarlo al amo. Tal vez le quitaban un poquito, le agregaban un poquito, lo mejoraban, pero cuando todo estaba completo, ellos le decían al amo, Tetelestai, obra terminada. Dios venía entretejiendo. Incluía la historia del pueblo hebreo, la historia del pueblo gentil. Y cuando Jesús llega a la cruz, su vida y su muerte proveen el final. Vemos entonces la pintura, vemos entonces la escultura completa y podemos entender todos esos simbolismos que vienen desde el Antiguo Testamento que apuntaban única y exclusivamente a Cristo. La muerte y la resurrección de Cristo son el lente que provee ver la obra completa, terminada, que Dios venía pintando. Lo que el Antiguo Testamento era como la sombra de Cristo, Cristo lo hace realidad. Moisés, por ejemplo, era la sombra del profeta perfecto que vendría en el tiempo debido. Y ahora allí está el profeta real. Aarón era la sombra del sumo sacerdote que se sentaría a la derecha del Padre. David era la sombra del Rey del universo que gobernaría con soberanía. De manera que Jesús es la sombra del Antiguo Testamento. Y ahora él podía mirar su obra y sentirse satisfecho y decirle al Padre, todo está concluido, consumado es. Los sacerdotes, cuando tomaban el cordero para el sacrificio, cuando lo tomaban en la mano y lo levantaban y lo examinaban, lo veían de arriba abajo, de derecha a izquierda, y consideraban que era el cordero perfecto. Decían, Tetelestai, es perfecto, está completo. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Los comerciantes usaban la palabra esta también cuando había una deuda que no había sido pagada. Y alguien efectuaba el pago. Y la deuda quedaba cancelada. Y en el contrato, en el certificado que se entregaba decía, Tetelestai, pago completado, deuda cancelada. Y ese fue el grito de victoria que la creación había estado esperando desde la caída de Adán. Un grito que no solo oyó,
lo oyó el que estaba a sus pies en la cruz, sino que lo oyó el universo entero. Y Pablo escribió en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación esperaba la consumación de la obra redentora de Jesús. En ese momento la ira y también la misericordia de Dios se unieron. La ira demandando el pago por la deuda moral del hombre y la misericordia en Cristo ofreciéndose para hacer dicho pago. Cristo pagó la deuda suya y mía. Para que llegara el día. ¿Cuál día? El día en que tú llegaras a los pies de la cruz y dijeras: yo soy culpable. Yo soy culpable de mentiras. Yo soy culpable de aborto. Yo soy culpable de adulterio. Yo soy culpable de pornografía. Yo soy culpable de homosexualismo. Yo soy culpable de todo. Y que Cristo te dijera: cancelada tu deuda, tetelestai. Nada más que hacer. Nada más que hacer una vez que Cristo derramó su sangre por el perdón de pecados. Cristo removió tu culpa y la mía. ¿Qué terminó Cristo cuando dijo consumado es? Cristo terminó aquella carga, los sacrificios que se hacían día a día, continuamente en el templo, y que no calmaban la conciencia del pecado. Los sacrificios son como cuando tú tienes una deuda que no tienes cómo pagarla y haces un arreglo en el banco y el banco te permite en ocasiones pagar los intereses para no tener que llevarte a la justicia o que la deuda no siga aumentando. Entonces tú vas todos los meses, pagas los intereses, pero la deuda sigue igual. Así eran los sacrificios. Solo pagas intereses, solo pagaban intereses. Así igualito eran los sacrificios del Antiguo Testamento. Eran intereses pagando la deuda moral con Dios, pero al final el capital de la deuda seguía igual. Los sacrificios continuaban hasta que Cristo vino. Él pagó la deuda de una vez y para siempre. Una sola ofrenda. Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ningún sacerdote anteriormente había podido sentarse por los pecados, porque eso era día a día. Pero cuando el sumo sacerdote, el Hijo de Dios, se encarnó y se ofrece, Él sube y se sienta a la diestra del Padre, porque después que Él termina, consumado es. Ahora intercede por nosotros. En la cruz Cristo desarmó. En la cruz Cristo desarmó los poderes de las tinieblas. Ahora Satanás es un enemigo desarmado, debilitado, desautorizado y derrotado sobre nosotros. Un hijo de Dios no puede permanecer atemorizado, porque la victoria fue proclamada y Cristo está en nosotros, por nosotros
y no contra nosotros. Segunda de Corintios 4, 6, 7 dice, porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció ¿en dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también les predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Y quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De qué está usted atemorizado? ¿A qué le teme? ¿De qué tiene miedo? Usted es vencedor en Cristo. 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo es vencedor. Cristo está en nosotros. Somos más que vencedores. Cristo venció los poderes de las tinieblas. Y dice la palabra de Dios que ya no hay condenación. Romanos 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Consumado es. Cristo no pagó una fianza. Cristo no pagó una fianza para que te dejaran libre, para que después vayas a una corte y la corte diga si eres libre o no. Cristo pagó tu deuda por el resto de la eternidad. ¿Oyó eso?
Cristo pagó tu deuda por el resto de la eternidad. Y 3 días después de su muerte, capítulo 20, Él resucitó, tal como lo había dicho a sus discípulos. Jesús es sepultado, dice allí, ¿verdad? Después de todo esto, José de Arimatea, estamos en el 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Jesús es sepultado. Luego en el versículo 21, sigue diciendo allí la resurrección. Nos relata allí lo de la resurrección de Jesús. Venció sobre el poder de la muerte. Y Jesús entonces se aparece a María Magdalena y a los discípulos. Entonces dice allí, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, y siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón tras él, Simón Pedro, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura. Estuvieron tanto tiempo con él, pero sabían las escrituras, pero no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús resucitó, se levantó de la tumba, venció la muerte para que tú y yo pudiéramos hoy tener vida en Cristo Jesús. Luego en el capítulo 21, Jesús apareció a sus discípulos y les dio una misión. Dice así, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Por eso hoy la iglesia tiene la misión
que el Señor Jesús encomendó. Ir, predicar el evangelio, hacer discípulos, enseñarles, bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta que Él regrese, hasta que Él venga. Así concluimos el estudio del Evangelio de Juan. Y volvemos a recordar el propósito del libro, que el mismo Juan lo escribe en el capítulo 20, verso 30 y 31, que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y el discípulo amado, aquel que se recostó al lado de él, termina diciendo en los versículos 24 y 25: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si escribiéramos una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Y este mismo discípulo es el que escribe primera, segunda y tercera epístola del apóstol Juan, y también escribe el libro de Apocalipsis. Amén. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y creyendo en Él, usted puede tener vida eterna.